Manuel Romero de Terreros, o como don Manuel Toussaint, o como Luis González Obregón. Toda esta corriente de historiografía que se interesa en la historia colonial, en la historia del arte colonial, mientras otra se refiere al pasado prehispánico, como es el caso de Xavier. Simbolismo, pues, es uno de los de las modernidades que se presentan en México en las 2 primeras décadas de este siglo, incluso un poco antes. La otra sería el impresionismo, el otro elemento de modernidad desde el punto de vista artístico. Pero quizás descansan ustedes un poco, y del impresionismo hablamos luego de un pequeño receso, ¿sí? Bueno, les decía, entra en la pintura es el impresionismo. El impresionismo, claro, había empezado desde aquellos años 70 del siglo pasado. Es un fenómeno que aparece en París, aunque luego tiene, claro, presencia en otras partes, pero es un fenómeno básicamente parisino, y tiene la característica de haber sido visto con mucha desconfianza cuando se inicia. Desde luego, los pintores impresionistas normalmente no eran aceptados en los salones oficiales de París, pero fueron ganando, a partir de Monet, de Renoir, fueron ganando una aceptación no oficial, sino una aceptación dentro de un público que sí los compraba y sí se interesaba en ellos. De tal manera que para más o menos 1890, el impresionismo llega a su ápice, tiene todavía una secuela larga, hasta principios del siglo siguiente, empalmándose ya con las vanguardias de la primera década de este siglo, pero su punto de ápice, como digo, lo alcanza más o menos hacia 1890, la década siguiente, cuando ya están apareciendo estas otras formas que se suelen agrupar como postimpresionismo, ¿verdad? Formas derivadas en su mayor parte del impresionismo, pero que ya no siguen los principios de la escuela. Cuando los pintores mexicanos viajan a París, no se interesan aparentemente en el impresionismo, no buscan el impresionismo, pero como al fin y al cabo estaba ahí presente, estaba ahí en las galerías, si no en los salones oficiales, sí en las galerías, y como se hablaba de ello y como veían sus cuadros, y el impresionismo tiene, entre otras cosas, una cualidad peculiar, la de ser un arte que yo llamaría muy seductor, que atrae mucho al espectador, pues no podían no ver la obra de los impresionistas, Sisley, Pissarro, Manet, Monet, Renoir, Cézanne después, claramente, y luego pues ya el postimpresionismo, y se produce lo que yo llamaría una especie de contagio no buscado con la pintura impresionista, de tal manera que quienes viajan, artistas o futuros artistas que viajan en esos
esta última década del siglo a París, regresan trayendo algo de impresionismo, pintando de algún modo a la manera impresionista, aunque no exacta y precisamente como los impresionistas franceses. Pero, en fin, aunque es algo muy conocido, de todos modos debo decir 2 o 3 palabras sobre qué es el impresionismo o qué representaba la novedad del impresionismo. Desde luego representaba, ante todo, una preocupación nueva por el color. Desechando, aunque claro que también dibujaban, pero desechando el dibujo como la base de un cuadro. Un cuadro impresionista es un cuadro que se hace a partir de colocar colores, no de dibujar y después colorear lo dibujado, sino de aplicar directamente los colores. El impresionismo parte de una preocupación fundamental que es realmente la que lo rige. La preocupación de veras representar la naturaleza tal como es. Como les dije hace rato, desde el Renacimiento todo el mundo decía: la naturaleza es la maestra del arte, el arte representa la naturaleza. Pero los impresionistas se propusieron de veras representar la naturaleza, de veras hacerlo así. Bueno, en la naturaleza estrictamente no hay dibujo, hay colores. Es el color el que diferencia un objeto de otro objeto. Y el dibujo no es sino una reducción mental de esa figura. Pero lo que a mí me permite percibir una figura y diferenciarla de las demás es el color con el que yo percibo ese objeto o esa figura. Por lo tanto, el dibujo se desecha teóricamente. No hay al fin y al cabo ningún pintor impresionista que lo sea en una ortodoxia absoluta, pero el dibujo se desecha y se va al color en este esfuerzo por llegar a una especie de realismo máximo, pintar las cosas, los objetos, la naturaleza de veras como son. Ahora, de veras como son, se entraña un problema, que es el siguiente: no pinto de veras como son los objetos, sino como veo los objetos. Y entonces es este hecho en que yo veo a un objeto de determinado color o de determinados colores, y así lo pinto. De ahí viene esta característica del impresionismo de una pincelada rápida, nerviosa, muy diferente, claro, según los diferentes pintores, pero siempre se trata de una pincelada rápida, nerviosa, para dar esa inmediata impresión, este reflejo inmediato de la realidad tal como yo la veo. Al fin y al cabo, los colores, los objetos se hacen visibles por nosotros por el color. Pero el color no es sino, lo sabemos muy bien, el reflejo de la luz. Los objetos absorben cierto tipo de rayos, rechazan otro tipo de rayos, y eso es lo que llamamos del espectro lumínico, y eso es lo que llamamos color. Pero de aquí resulta que no hay objetos que sean de un solo color, sino que según la situación en la que un objeto se encuentra, refleja el color de diversa manera. Es decir, si la fuente de luz está hacia un lado,
el mismo objeto refleja de una manera el color en la parte más iluminada, de otra en la menos iluminada. El impresionismo, por ejemplo, elimina el negro para hacer sombras porque dice no hay negro en la realidad. En la realidad hay objetos más iluminados, menos iluminados y diversamente iluminados. Entonces es esta preocupación de un realismo máximo, de pintar la realidad de veras como es, lo que lleva a esa manera peculiar de crear la superficie pictórica, que es lo que llamamos impresionismo. Es decir, el pintar los colores como los veo y cómo ellos, la manera en que ellos reflejan la luz. Pero de ahí siguen otras pequeñas cosas. Por ejemplo, un objeto es de un color, pero también refleja los colores de otros objetos que están cercanos. De tal manera que si yo traigo una camisa blanca y aquí hay una pelota roja, la pelota roja también se refleja en mi camisa blanca, y entonces la camisa tiene ciertos o algunos tonos rojizos que provienen del reflejo de la pelota. Por poner un ejemplo de tal manera que entonces no hay objetos de un solo color. No se hace la operación mental de decir esa camisa es azul y por lo tanto la pinta azul, sino que la pinto exactamente como se ve. De tal modo que puedo verla en partes azul, en parte un azul mezclado con los objetos que reflejan, y en parte puedo verla quizá blanca si tiene una luz directa que a mi vista la hace que desaparezca el color. Esta preocupación de la realidad y de la realidad como color, en tanto yo percibo los colores, que debía de llevar teóricamente a los impresionistas a una objetualidad máxima, una objetividad máxima, sin embargo, se convirtió en el principio de toda una larguísima historia de pintura en donde lo subjetivo puede pesar más que lo objetivo. ¿Por qué? Porque si yo pinto el objeto de veras, ¿cómo lo veo? Ese sujeto que ve el objeto soy solo yo y en una circunstancia precisa. Ese mismo objeto o esa misma figura vista por otra persona en otra circunstancia no se ve igual. Los colores se alterarán notablemente y el objeto en la pintura terminará siendo otro. Entonces ven ustedes cómo ese pintar las cosas de veras como son termina siendo un pintar las cosas como yo las veo. Entre muchísimos ejemplos hay uno que seguramente todos ustedes conocen y recuerdan muy bien, aquella famosa serie de cuadros que se encuentran en varios museos de Claude Monet, que pinta la catedral de Rouen. Y la catedral de Rouen, la misma catedral, va siendo diferente temprano en la mañana, cuando apenas despunta el día, en la mañana avanzada, al mediodía, cuando le da el sol de lleno, cuando le llega la bruma, cuando la bruma empieza a disiparse, cuando empieza a bajar el sol, cuando se llega al crepúsculo y finalmente en la noche. El objeto que está, que pintó el artista es el mismo, catedral de Rouen, fachada de la catedral de Rouen. El cuadro, los cuadros son totalmente diversos entre sí. El objeto es el mismo, pero
como la única referencia al objeto es el color, y el color va cambiando según la luz que tiene, el cuadro es totalmente diferente. Otro artista, en otra circunstancia, pintando la misma catedral, la pintaría diferente. Esto que ahora nos resulta a todos tan fácilmente comprensible, sin embargo, en esos años del tardo siglo XIX, era una novedad. Como en la misma catedral, y a ratos aparece amarilla, a ratos aparece café, a ratos aparece etcétera, etcétera, hasta verse morada en la noche, en el crepúsculo, a la caída del sol. Entonces, ven ustedes, ahí ya no es lo importante el objeto pintado, aunque fue lo que realmente llevó a los artistas a practicar esa manera de hacer las cosas, que es lo que llamamos impresionistas, sino que al fin y al cabo lo importante es el artista que pinta el objeto como lo ve. O sea, el interés se ha movido del objeto al sujeto que pinta. Esto vendría a tener muchas otras consecuencias en el resto de la pintura. Anunciaré nada más por lo pronto que ya para un poquito más tarde, en los meros finales del 19, principios del 20, cuando estamos en esa época que se llama postimpresionismo, ya se ha aceptado, con Gauguin, por ejemplo, muy claramente, con Van Gogh también, que al fin y al cabo un artista pinta las cosas como él las ve e incluso como él las quiere ver. Es decir, se ha aceptado totalmente que el punto, el peso fundamental está en quién y cómo pinta y no en el objeto que es pintar. Esto tiene que ver con otros factores también, la misma presencia de la fotografía, que al fin y al cabo hizo perder importancia a la objetividad del cuadro, etcétera, etcétera. Pero digamos que esta es la nueva manera de pintar, que para el espectador en un primer acercamiento se distingue por esa pincelada difusa, rápida, nerviosa, esa utilización de colores puros, a veces revueltos unos con otros, contiguos unos con otros, pero en su pureza, esa no utilización de sombras y esta preocupación por pintar sobre todo la luz y la atmósfera. Y esto es lo que algunos pintores mexicanos que fueron a Europa en esos años del ápice del impresionismo vieron. Y esto fue lo que, como digo, los contagió. No encontramos en artistas como Rodríguez o como Félix Parra o como Serrano una decidida intención de seguir a los impresionistas, de hacer impresionismo, pero no podían no ser sensibles, por eso hablo de un contagio, no podían no ser sensibles frente a esta novedosa pintura que se estaba exponiendo en París y en otras ciudades en esos años. Así es la entrada del impresionismo en México, por una especie de contagio no pensado. Pero después, ya para la primera década del siglo XX en México, sí, ya algunos pintores decididamente buscan hacer pintura impresionista. Seguramente el pintor más claramente impresionista, aunque de un impresionismo personal, peculiar, particular, suyo, es Joaquín Clausel. Fíjense, no deja de ser significativo el hecho de que Clausel no pasó por la academia. No estudió pintura, no pasó por la academia, empezó a pintar libremente, un poco como autodidacta. Javier Moisés ha encontrado, y
se puede probar que recibió algunas clases de Fuster, un pintor que se encuentra en el paso del siglo, un pintor veracruzano que tuvo renombre en esa primera década de 1900 a 1910. Y hay una obra de Clausel que copia a Fuster, de donde Moisés deduce que debe de haber estudiado, tenido clases con Fuster, con Alberto Fuster. En realidad Clausel, en todas las veces que habló de su pintura, de su formación y demás, nunca citó a Fuster. Pero es posible, un artista al fin y al cabo no dice siempre la verdad, ni toda la verdad, como en los juramentos de los juicios gringos. Clausel, que nació en Campeche, vino a México, estudió leyes, fue a la Ciudad de México, estudió leyes y entró a la política como un opositor violento de Porfirio Díaz. Fundó un periódico, El Demócrata. Estoy hablando de una época que es muy joven, 26 años, y sufre la represión del régimen de Díaz, va a dar a la cárcel y después era al fin y al cabo de una familia acomodada en Campeche, sale del país desterrado, pasa por Nueva Orleans, por Nueva York y se queda un año entre 1895 y 1896 en París. Seguramente en ese año, aunque él no había estudiado pintura, también se dice que desde chico dibujaba muy bien, lo que es posible, pero no tenía una carrera de pintor formal. Pero en ese año de París sí, indudablemente vio mucha pintura y se interesó mucho en la pintura, y especialmente en esa pintura que en ese momento llegaba a uno de sus momentos de culminación, que es el impresionismo. En una entrevista que se le hizo mucho más tarde, Clausel dice que conoció a Pizarro, al pintor Pizarro, Camille Pizarro, y que se interesó mucho en su pintura, y que Pizarro lo invitó a pintar con él en Rouen, porque Pizarro no vivía en Rouen y que él no había aceptado ir porque no podía vivir en Rouen. Bueno, es posible que las cosas hayan sido así, es posible que sean un poco inventadas. No veo por qué no podemos dudar que haya tenido este encuentro con Pizarro. Posiblemente algo pintaba, porque si no, porque Pizarro lo habría invitado a ir a su taller a pintar en Rouen, ¿verdad? Quizás le enseñó algo. También Moisés muestra dos cuadros no fechados, pero uno que es copia de relativa copia de Van Gogh, en donde, bueno, es posible que en ese año de desterrado con poco dinero en París, él haya empezado a pintar. El hecho es que cuando regresa a México en 96 no pinta, no ha empezado a pintar en forma seria, y sigue su carrera, termina su carrera de abogado y se casa con una señorita de muy buena familia, la descendiente de los condes de Santiago, Calinaya, la familia Cervantes. Y no empezará a pintar sino en 1903. Las obras más tempranas, bueno, hay una firmada en dos, que es esta copia de Fuster de que les hablaba, y el resto de su obra, los cuadros más antiguos, firmados, aunque él muy pocas veces firmaba y casi nunca, muy pocas veces firmaba y casi nunca ponía fecha a sus cuadros.
los más tempranos son de 1903, o sea que hay un espacio de una buena cantidad de años entre su estancia en París y su contacto con la pintura impresionista y el momento en el que él empieza a pintar. También en el anecdotario de Clausel está que empezó a pintar a instancias del doctor Atl, de Gerardo Murillo, que él sí había pasado en Europa mucho tiempo, en Italia y en Francia, sí había realizado cuadros dentro del impresionismo y dentro del puntillismo, una de las maneras del postimpresionismo. Había regresado a México, donde había sido maestro en la academia. Este es otro episodio que dejo para la siguiente sesión. Y paisajista como era, salía a pintar, había hecho amistad con Clausel, y Clausel lo acompañaba en sus excursiones para pintar. Y de allí un día se le habría ocurrido empezar a pintar y Atl le dijo: te salió muy bien, vas muy bien, sigue pintando, y de ahí habría seguido pintando. Pinta entre 1903 y 1910, en que aparentemente deja de pintar. En realidad ya han aparecido algunos cuadros entre 10 y 20, pero en principio deja de pintar en 10 y no volvería a pintar sino hasta 1921-22. Y de ahí hasta su muerte en 1935. Ahora, Clausel sí es un pintor que pinta de modo impresionista, es decir, buscando los colores como el elemento capital, la atmósfera, la luz, otras cosas más, como por ejemplo la composición moderna de los paisajes. El impresionismo tiene también, desecha las viejas composiciones del paisaje, a la Velasco, digamos, y busca otro tipo de composición en donde a veces el horizonte sube muy alto, a veces el horizonte al revés, no ocupa sino la parte más baja del cuadro. Otro de los gustos del impresionismo, puesto que le interesa tanto la luz, es el pintar los reflejos. Es muy común en la obra de Clausel el pintar canales, lagunas, sitios de agua donde el paisaje se refleja y produce una serie de juegos de luz, que es lo que le interesaba. Y también la otra de sus objetos de pintura bastante frecuentes son las marinas, el borde del mar o el mar mismo, el rompimiento de las olas y demás, que propicia también una serie de juegos de luz muy adecuados para el tipo de pintura que él quería realizar. Clausel aparentemente no seguramente no vivió de la pintura. Él decía que nunca había vendido un cuadro, parece que esto tampoco es cierto. Sí vendió cuadros y trató en un momento de vender muchos cuadros, pero en realidad su dedicación era la abogacía, era el derecho, la práctica de su derecho en su carrera de abogado, y además pintar. Cuando expone él las primeras veces, 1910, en 1908, quienes ven sus cuadros reconocen que hay una novedad y una gran cualidad, aunque hablan siempre de que es una pintura bárbara, una pintura no pulida. ¿Por qué? Bueno, porque no encontraban aquellas cualidades de la pintura académica, la precisión del dibujo, el tipo de composición, etc. Y aquí había esta inmediatez característica del artista
Clausel, y de alguna manera característica de toda la pintura de corte impresionista. Entonces, les parecía una pintura salvaje, una pintura no cultivada. Y al fin y al cabo es cierto, como les digo, que Clausel no había estudiado pintura. Era un hombre con una gran capacidad, con una gran sensibilidad y con una inmensa habilidad, pero poco como un diamante en bruto, por decirlo así, y esto es lo que llamaba la atención a sus primeros críticos. De todos modos, a partir de esa, ya en la primera década del siglo, si bien Clausel es, como digo, la figura más destacada, hay una gran cantidad de pintores que están practicando el impresionismo, un impresionismo, como digo, a cierta distancia, que no sigue exactamente los presupuestos de la pintura parisina, la pintura impresionista parisina, sino que es un peculiar impresionismo, como le señalo, a una cierta distancia. Pero ya existe, les he citado el caso de Arc, los pintores más jóvenes como Zárraga o como Diego Rivera, antes de viajar los dos a Europa, uno en 1905 y otro en 1906, practican ya un tipo de impresionismo y tienen cuadros impresionistas. O hay pintores como Tiburcio Chávez o como Rodríguez, o una serie de pintores que están pintando de esa manera y que después, Ignacio Rosas, después seguirán pintando al modo impresionista hasta la segunda y la tercera década del siglo. Esto es importante porque ya cuando a partir de 1923 empieza el muralismo, 23. Sin embargo, Clausel por una parte y los otros pintores impresionistas siguen pintando impresionismo. Son como dos fenómenos paralelos: por un lado la nueva pintura muralista y por otro lado la pintura impresionista, que sigue teniendo un mercado importante en México. Mientras el Estado apoya a los muralismos, el público general, el público pues con un poco de dinero como para comprar pintura, sigue prefiriendo a los pintores impresionistas. La pintura impresionista había tenido otro gran defensor, que era Ramos Martínez. Cuando se hace la huelga de la academia, esta huelga en donde los estudiantes muestran su insatisfacción por una academia que les parece vieja, pasada, demasiado tradicional, pese a Fabrés, pese a la presencia de Gedovius en la academia, el problema de la huelga se resuelve con, después de tiempo, con el hecho de que Rivas Mercado deja la dirección y Alfredo Ramos Martínez, un pintor de Monterrey que había estudiado en Europa y que se había acercado al impresionismo, estamos hablando ya de 1911, y que está bien un impresionismo suyo muy peculiar, pero que era un pintor impresionista, entra como director de la academia. Entonces sí, ya tenemos no nada más a Gedovius, con lo que tenía de simbolista y de impresionista, sino al propio director de la academia, que era un impresionista. Pero no solo, sino que Ramos Martínez crea una nueva institución, una escuela a la que le puso curiosamente el nombre de Barbizon, que tiene un sentido desde luego simbólico, eso es un nombre emblemático, en Santa Anita, una pequeña población al sur de la Ciudad de México, ahora desde luego ya totalmente arrasada por el crecimiento de la ciudad, pero que entonces era campo. Entonces, hacer esta extensión de la academia en esa escuela Barbizon de Santa Anita, en donde no se enseñaba
para nada. En la vieja academia habían quedado los viejos maestros que seguían con los viejos métodos de enseñanza, y en cambio Barbizon se ofrecía como una nueva opción, en donde en principio no se enseñaba a pintar, sino nada más se ponía a pintar a la gente esperando que brotaran sus cualidades innatas. El fenómeno de las escuelas al aire libre es otro al que ahorita no me voy a referir mucho, pero lo importante es que las escuelas al aire libre, y especialmente la de Santa Anita, la primera, la de Barbizon, en Santa Anita, de la que por cierto Orozco en sus memorias también haría mucha mofa, sí dieron entrada muy clara al impresionismo. Al fin y al cabo, dice que no se enseñaba, pero lo que veían los jóvenes que estudiaban, a veces incluso niños, era el impresionismo, y se pintó a menudo, no siempre, ni mucho menos, pero a menudo en forma impresionista en las escuelas al aire libre. De tal manera que esta segunda modernidad, la del impresionismo, llega a 20, sigue a través de 20 y coexiste con ya la presencia de la escuela muralista a partir de 23. Son el simbolismo por un lado, el impresionismo por otro, las dos renovaciones, las dos modernidades de la pintura mexicana. El tiempo se me está yendo y vamos a ver unas diapositivas. Si me queda un poco de cola, lo dejaré para después. ¿Hay alguna pregunta? La pintura conocida, la pintura que hacía pública o que exponía, toda es paisaje, casi siempre paisajes sin figuras, rara vez hay figuras. En cambio, lo que pintó en su estudio, rara vez es paisaje, y todo lo que hay sobre todo es